Y ahora quiero dar la bienvenida a Mario Esquivel. Mario Esquivel, desde Punta Arenas, ¿no es cierto? Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Es abogado y divulgador de astronomía y astronáutica en Magallanes por más de 12 años. Ya es director de la iniciativa Magellan Space y socio de la Asociación Chilena del Espacio, en la cual actualmente está dirigiendo el comité legal. Sí. Mario ha participado en diversos estudios y asesorías que Chile ha estado haciendo a diversas entidades gubernamentales. Y hoy día nos va a hablar también de los tratados del espacio, ¿no es cierto? Y tal vez con algún cariz relacionado bueno, ¿qué hacemos en Chile al respecto? Así Claro. que, Mario, bienvenido pues y toda tuya la pantalla. Gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Un saludo también a todo el Colegio de Ingenieros, a don Eduardo Guevara, a doña Marcela Tovar, a don Miguel Navarro y también a don Sergio Origen, que nos están escuchando. Y bueno, efectivamente he estado escuchando las anteriores presentaciones y la verdad que, bueno, voy a tratar de complementar un poco, digamos, lo que ya se ha señalado, que ha estado muy bien, digamos, expresado. Y voy a compartir pantalla para efectos de dar inicio a la presentación. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí se ve bien tu pantalla, sin ¿Se ve problema. bien? Sí, perfecto. Muchas ¿Se ve bien? gracias. Bueno, vamos a hablar un poco del Tratado del Espacio, pero voy a resumir algunas cosas, atendido que ya se ha tocado, digamos, en profundidad en esta tarde. Bueno, básicamente la estructura normativa del derecho al espacio extraterrestre está conformada, ¿no es cierto?, por los tratados internacionales, los principios de la Asamblea General de Naciones Unidas. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece las fuentes formales del derecho, en este caso aplicado este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional a lo que es el derecho al espacio. Diríamos que el Hard Space Law o digamos las fuentes formales del derecho espacial están en lo que son las convenciones internacionales, que es el Corpus Juris Spatialis, que justamente nos ha mencionado y nos ha relatado doña Marcela Tovar. La costumbre internacional, prácticas aceptadas como derecho, también establece el artículo 38, los principios generales del derecho, ya que son normas fundamentales reconocidas por naciones civilizadas, las decisiones judiciales y la doctrina, jurisprudencia, opiniones de juristas destacados, los acuerdos bilaterales, en el caso del derecho al espacio también son importantes, y las legislaciones nacionales. Ese diríamos que es el Hard Space Law o el derecho, digamos, duro, fuerte, digamos, del derecho al espacio. Después, bueno, está el Corpus Juris Spatialis, que ya se ha mencionado en esta tarde, ¿no es cierto? Y también, además de estos 5 tratados que ya se ha mencionado, cabe mencionar también a la Carta de las Naciones Unidas, también el tratado que prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera y en el espacio extraterrestre, el Convenio Internacional sobre la distribución de señales portadoras de programas y transmisiones, el Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por satélite, el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles y la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aquí vemos ya de que el derecho del espacio tiene como eh, una área bastante, diría yo, que está muy profusa y muy densa, densamente desarrollada, que es el aspecto de las telecomunicaciones y lo que es especialmente la regulación de la órbita geoestacionaria, ¿ya? Que tiene una institucionalidad bajo Naciones Unidas, pero que tiene mayor preponderancia una organización que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, más que la influencia que tiene COPUOS y la UNOOSA, como la que tiene, digamos, respecto del Corpus Juris Spatialis. O sea, vemos que están estos 5 tratados, ¿no es cierto?, que ya se han mencionado, ¿no es cierto?, el Tratado de los Principios que deben regir de los Estados de la Luna, ¿no es cierto?, y otros cuerpos celestes y el espacio extraterrestre, el Tratado de Evolución de Astronautas, el Convenio de Responsabilidad, el Convenio de Registro, ¿no es cierto?, el Acuerdo sobre los Estados en la Luna y otro cuerpo celeste, que es el Sistema Solar, ¿no es cierto?, respecto al tema de la Luna, que se circunscribe la Luna y cuerpo del Sistema Solar, pero respecto del tema de las telecomunicaciones, como que el derecho espacial, digamos, tiene una vertiente como aparte, ¿ya? Y eso se da incluso a nivel nacional, ¿ya? De hecho, tenemos, por ejemplo, que el Corpus Juris Spatialis, como podemos apreciar, fue básicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien justamente a través de decreto, ¿no es cierto?, se promulgó, ¿no es cierto?, y posteriormente se publicó en el oficial, lo del Corpus Juris Spatialis,
pero respecto de lo que es la materia de telecomunicaciones fue a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya vemos de que hay, pese a que son materias del derecho espacial, digamos que hay una distinta institucionalidad, ¿ya? Y un distinto trato, digamos, respecto normativo. Ahora, ad, además del hard law, digamos, del hard space law, tenemos el soft space law, que justamente, como se ha mencionado también hoy día, son recomendaciones, son declaración de principios, ¿ya? Y tenemos algunas muy importantes, como por ejemplo la Declaración de Principios Jurídicos, que deben regir las actividades de los estados de exploración y utilización del espacio extraterrestre, los principios que han de regir la utilización de estados satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales por televisión, los principios relativos a la teleobservación de la Tierra, que de todos los principios yo diría que este es uno de los más que más se aplica ya respecto a la teleobservación de la Tierra, los principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear, ya que también se aplicó incluso en su momento y que nace respecto de un incidente internacional que hubo una indemnización, digamos que vamos a comentarlo más adelante, y la declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio extraterrestre en beneficio e interés de todos los estados. Bueno, después tenemos otras resoluciones que respecto, por ejemplo, a precisar lo que es el estado, qué significa estado de lanzamiento. Después, por ejemplo, también hay otro importante que es respecto a la reducción de los desechos espaciales, la mitigación, ¿no es cierto?, del debris, ¿no es cierto?, y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del espacio extraterrestre. ¿Ya? También son resoluciones de Naciones Unidas, pero que son de carácter más específico. Las anteriores eran de carácter más general. ¿Ya? Ahora, la institucionalidad espacial, en lo que se refiere al Corpus Juris Specialis, ¿no es cierto?, tenemos a las Naciones Unidas, que tienen un papel más preponderante, ¿no es cierto?, en la regulación del espacio, generando resoluciones que complementan el cumplimiento de los tratados. 112 países son los que han, digamos, suscrito y ratificado el Tratado del Espacio. La Oficina de las Naciones Unidas para el Asunto del Espacio Extraterrestre gestiona e implementa el programa relativo a la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos. ¿Ya? La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio es la Secretaría de la Comisión para la Utilización del Espacio Extraterrestre con fines pacíficos, la COPUOS, la cual tiene dos subdepartamentos, digamos, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Bueno, esto ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, en las presentaciones anteriores, y tenemos básicamente ahora los principios. Los principios respecto del tratado, digamos, que regula, digamos, los principios del espacio extraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, más o menos se pueden complementar o, digamos, concentrar en esta serie de principios: la aplicabilidad del derecho internacional a las actividades espaciales, la libertad de exploración, libertad de autorización en provecho y interés de todos los países, la no apropiación del espacio, la no militarización del espacio, el deber de cooperación internacional, responsabilidad internacional y deber de registro. Ya, respecto a la aplicabilidad del derecho internacional a la realización de actividades espaciales, bueno, claramente, ¿no es cierto?, el artículo 3, ¿no es cierto?, del OST establece claramente, OST, el Outer Space Treaty, ¿no es cierto?, que los estados partes del tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luz de otros cuerpos celestes, de conformidad al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y el fomento de la cooperación y la comprensión internacionales. Esos son los 3 puntos como propósitos clave que informan a toda la legislación, digamos, espacial, que es respecto del mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y el fomento de la cooperación. ¿Ya? Ahora, respecto del tema, hay una divergencia respecto de dónde se empieza a aplicar el derecho al espacio, ¿ya?, el corpus juris espacial. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio geográfico y a la vez tenemos un criterio funcionalista. ¿Ya? El criterio geográfico, básicamente, bueno, se basa en, digamos, las capas que tiene la atmósfera terrestre, y especialmente don Jonathan McDowell, que es del Centro de Astrofísica de Harvard, él señala de que en The Age of Space Revisiting the Kármán Line, él señala que hay distintas fronteras dentro de la atmósfera. Ya está la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Pero él señala de que el espacio ultraterrestre comienza más o menos a los 80 kilómetros de altura. Ya estamos acá en esta zona de transición entre la mesósfera y la termósfera, que sería la mesopausa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la mesopausa
ya deja de existir las moléculas, ¿ya? Las moléculas, debido a la radiación cósmica, debido a la intensidad de los rayos ultravioleta del Sol, los cuales, ¿no es cierto?, no tienen solamente la capa de ozono, que está mucho más abajo, la que nos protege, ¿no es cierto?, pero arriba en la mesopausa, todos los rayos cósmicos y también toda la radiación electromagnética del Sol produce de que no se puedan mantener las moléculas en un estado, digamos, físico, y por lo tanto solamente haya átomos, ¿ya? Y eso se produce más o menos entre los 80 a 100 kilómetros de altura, que es justo la capa en donde ya comienzan a existir los satélites de más baja, estoy hablando de los más bajos, de la más baja apogeo y perigeo, ¿ya? Que son, digamos, los puntos nodales, ¿no es cierto?, de una órbita de un satélite. Los más bajos se han producido básicamente algunos récords entre 90 kilómetros, 100 kilómetros en órbita, ¿ya? Que son realmente los de muy baja órbita. Y por lo tanto, ahí Jonathan McDowell señala de que se estaría, digamos, la frontera geográfica entre lo que es la atmósfera, digamos, terrestre, ¿no es cierto?, y lo que es el espacio ultraterrestre, ¿ya? Y que por lo tanto, a partir de la mesopausa, hacia arriba sería la aplicación del derecho del espacio, ¿no es cierto?, y hacia abajo sería el derecho aeronáutico, ¿ya? Es interesante ese criterio. De hecho, en algún momento algunas instituciones, me parece mucho, incluso también la Fuerza Aérea, lo planteó para el proyecto de la nueva constitución de la antigua, digamos, del antiguo proceso. En algún momento se planteó esto de que Chile llegaba, ¿no es cierto?, entre los 80, 100 kilómetros de altura, ¿no es cierto?, en lo que es el espacio aéreo, ¿ya? Como adquiriendo un poco también a la teoría de Jonathan McDowell, ¿ya? Ese es el criterio geográfico. Pero también tenemos un criterio funcionalista. El criterio funcionalista señala de que en realidad es difícil poder plantear una línea geográfica que separe el derecho al espacio, ¿no es cierto?, el espacio extraterrestre de, digamos, la atmósfera y el derecho al espacio aeronáutico, porque en realidad los tratados del espacio hablan acerca, por ejemplo, sobre el salvamento de astronautas, que son situaciones que ocurren en tierra, en la superficie terrestre. Por ejemplo, la matriculación de los aparatos espaciales, que también es un procedimiento que se produce en tierra, ¿ya? Otro respecto a la responsabilidad espacial, y señalan de que es riesgoso, además, colocar una frontera tan delimitada a los 80 o 100 kilómetros de altura, especialmente por aquellos aparatos espaciales que cumplen ambas funciones, especialmente, por ejemplo, el transbordador espacial. El transbordador espacial, ¿no es cierto?, para poder reingresar a la atmósfera, en algún momento tenía que pasar por el espacio aéreo de otros países para poder hacer un correcto reingreso. Estamos hablando en el momento en que el transbordador llegaba a los 80 kilómetros de altura, en algunos casos pasaba por Canadá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esos casos ahí tendría que, los países decían, si aplicaba un criterio geográfico, Estados Unidos tendría que pedirle permiso a Canadá, ¿me entiendes? Entonces, para poder usar su espacio aéreo. Entonces, cosas así, por ejemplo, el criterio funcionalista le critica al criterio geográfico, ¿ya? Bueno, respecto al principio de aplicabilidad del derecho internacional, respecto a la realización de actividades espaciales, ya hablamos, ¿no es cierto?, que el propósito de esto es el interés del mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, el fomento de la cooperación internacional y la comprensión recíproca. Ahora, respecto del artículo primero, resulta que del Tratado del Espacio de 1967, señala que la exploración y utilización del espacio terrestre, incluso de uno y otros cuerpos celestes, debe hacerse en provecho e interés de todos los países, sea cual fuere su desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad. Y acá se da uno de los grandes, digamos, divergencias respecto a qué se entiende por que incumbe a toda la humanidad, que a todo esto en inglés, esa parte del tratado dice of the province of all mankind, que me cuesta entenderlo como incumben en la traducción al español que se hizo en su momento, pero the province of all mankind es en inglés, y que es divergente a el hecho del common heritage of mankind, que es patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué se produce esta divergencia? Porque en el Tratado de la Luna, que está suscrito por 18 países y justamente ahora 17 porque se está retirando Arabia Saudita, lo acaba de denunciar, ocurre de que la Luna habla de que la Luna, en el artículo 11, número 1, habla acerca de que la Luna y los cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad. En cambio, en el Tratado del Espacio dice que incumben a toda la humanidad. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? Que al hablar de incumben a toda la humanidad, estamos hablando de un criterio que es una terminología más política. Política que permite una serie que permite una mayor flexibilidad
a la hora de aplicar el tratado, e incluso el Tratado del Espacio de 1967, a través de de esta palabra, incumben a toda la humanidad, se entiende que no prohíbe la explotación de recursos naturales. En cambio, cuando el Tratado de la Luna habla de patrimonio común de la humanidad, ¿ya? Es un término de carácter jurídico que dice relación con el principio de no apropiación, ¿ya? Del artículo 2 del Tratado del Espacio, pero el Tratado del Espacio de 1967 circunscribiría el principio de no apropiación al tema de no hacer reclamaciones de soberanía, uso u ocupación, no implicaría, ¿no es cierto?, apropiarse a través de reivindicación de soberanía. El Tratado del Espacio en ningún momento estableció que el principio de no apropiación se extendía a la prohibición de explotar recursos naturales. No, no era eso. Pero el Tratado de la Luna sí lo hizo. El Tratado de la Luna lo que hizo fue extender el principio de no apropiación a una especie de prohibición, digamos, de la extracción de recursos naturales, al señalar de que la Luna y los demás cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad. Entonces, ahora, esta prohibición que puso el artículo, el Tratado de la Luna, era una prohibición condicional. Condicional porque señalaba de que los Estados partes en el presente acuerdo se comprometen a establecer un régimen internacional, incluido procedimientos apropiados, que rija la explotación de los recursos naturales de la Luna cuando esta explotación esté a punto de llegar a ser viable. O sea, el Tratado de la Luna decía, mira, por ahora no puedes extraer recursos naturales, ¿ya? Porque hay un principio de no apropiación y porque la Luna pertenece al patrimonio común de toda la humanidad, que es un término netamente jurídico, el patrimonio es un término netamente jurídico, ¿ya? Y por lo tanto, lo vas a poder hacer cuando exista ya un procedimiento apropiado para poder realizarlo, siempre y cuando ese procedimiento apropiado que ustedes van a pactar en el futuro cumpla estos 4 requisitos que les voy a mencionar. Número 1, el desarrollo ordenado de los recursos naturales en la Luna. B, la ordenación racional de los recursos. C, la ampliación de las oportunidades para el uso de esos recursos. Y D, que es lo más complejo acá, una participación equitativa de todos los estados partes en los beneficios obtenidos de esos recursos, teniéndose especialmente en cuenta los intereses y necesidades de los países en desarrollo, así como los esfuerzos de los países que hayan contribuido directa o indirectamente a la explotación de la Luna. Si la letra D no hubiese estado, ya el Tratado de la Luna muy probablemente habría sido ratificado por la gran mayoría de países que en estos momentos han ratificado y suscrito el Tratado del Espacio. Pero la letra D fue la que produjo un problema, ¿ya? Toda vez de que el procedimiento que está obligando el Tratado de la Luna a futuro para poder explotar los recursos, y mientras tanto está prohibido, ¿no es cierto?, exigía una participación equitativa, o exige, ¿no es cierto?, una participación equitativa de todos los estados partes en los beneficios obtenidos de esos recursos. Y esa parte de participación equitativa en los beneficios obtenidos de esos recursos es justamente lo que implicaba que muchos actores privados, como por ejemplo en los Estados Unidos y otros países, por ejemplo el Ducado de Luxemburgo también, que justamente también el Ducado de Luxemburgo también está con una legislación nacional que permite la explotación de recursos naturales, claramente no lo encontraban económicamente viable porque los beneficios obtenidos tenían que compartirse con todos los Estados partes. Por lo tanto, es esta razón por la cual los países, por ejemplo, en este caso Arabia Saudita, ha denunciado el Tratado de la Luna, ¿no es cierto? Y por lo tanto, con fecha 5 de enero de 2023, y que se va a hacer a partir con efecto para el 5 de enero de 2024. ¿Ya? Entonces, ese es el gran tema ahí. Ahora, respecto del principio de no apropiación, también esto se extiende, y la libertad de exploración se entiende también para respecto a la garantía del acceso. ¿Ya? Como nadie es soberano en la Luna y en los cuerpos celestes, y tampoco en el Tratado del Espacio y también, digamos, en el Tratado de la Luna, ya como nadie es soberano, el artículo 12 del Tratado del Espacio de 1967 permite que todas las estaciones, instalaciones, equipos y vehículos espaciales situados en la Luna y otros cuerpos celestes serán accesibles a los representantes de estados partes del presente tratado sobre la base de la reciprocidad. ¿Ya? Es decir, si China instala una base, ¿no es cierto?, esa base tiene que ser accesible para los Estados Unidos. ¿Ya? Sobre la base de reciprocidad, es decir, si Estados Unidos instala también una base, los chinos también tienen derecho a acceder a la base norteamericana estadounidense en la Luna, ¿ya? Con el máximo de precauciones y velar por la seguridad y evitar toda perturbación del funcionamiento normal de instalación visitada, ¿ya? Esto está en el Tratado del Espacio, artículo 12, ¿ya? Por lo tanto es obligatorio
tanto para China como para los Estados Unidos, dado que no es el Tratado de la Luna, estamos hablando del Tratado del Espacio. Artículo 2 está esto. Ya. Ahora, principio de la no militarización del espacio. Eso, como ya se ha mencionado esta tarde, no voy a hacer mayor mención. Básicamente coincidí con que está respecto a las armas nucleares, ¿no es cierto? Y de ningún otro tipo de armas de destrucción masiva, ¿ya? Efectivamente, otro tipo de armas sí está permitido, ¿ya? Ahora, el principio del deber de cooperación, este yo diría que es el principio que tiene mayor cantidad de patitas jurídicas, por así decirlo, y ramificaciones. ¿Por qué? Porque primero el deber de cooperación en el Tratado del Espacio implica un deber de cooperación científica. Dice, el espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, están abiertos a la investigación científica y los estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dicha investigación. Muy parecido a lo del Tratado Antártico. Después, deber de cooperación traducido en la información de actividades espaciales. El artículo 11 señala a fin de fomentar la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes. Se conviene informar en la mayor medida posible, dentro de lo viable y factible, al secretario general de Naciones Unidas, así como al público y la comunidad científica internacional, sobre la naturaleza, la marcha, la localización y el resultado de dichas actividades. También el deber de cooperación, dentro del deber de cooperación, está la protección del medio ambiente terrestre, ¿ya? Los estados partes del tratado también procederán a la exploración del espacio, ¿no es cierto?, de tal forma que no se produzca contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra, como consecuencia de la introducción de él de materias extraterrestres. Acá hay un vacío por parte de, señalan algunos, porque en realidad solamente se refiere a la protección del medio ambiente terrestre de sustancias nocivas extraterrestres, ¿ya? En todo caso, el Tratado de la Luna sí se encarga del medio ambiente respecto de la Luna, ¿ya? Pero en el caso del Tratado del Espacio, solamente se está reflejando, está protegiendo el medio ambiente de la Tierra, ¿ya? 4, deber de cooperación, también se traduce en una consideración de vida y mecanismos de consulta. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta consideración de vida a los intereses de los demás estados y el mecanismo de consulta es muy importante porque además sirve como una especie de fiscalización mutua de que se está cumpliendo el Tratado del Espacio por parte de todos los actores que están realizando actividades espaciales en una determinada planeta o luna, ¿no es cierto?, o en algún espacio que estén compartiendo, digamos, esta área. Dice, en la exploración y utilización del espacio, ¿no es cierto?, deberán guiarse por el principio de la cooperación y asistencia mutua en todas sus actividades en el espacio terrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes a los demás estados parte del tratado. Eso significa que para que yo pueda tener consideración de los intereses correspondientes de los demás estados en un área, debo saber cuáles son esos intereses. Y la única forma de saber esos intereses es, ¿no es cierto?, y que los estados hayan cumplido con el punto 2, que es información de las actividades espaciales. Yo como estado solamente voy a poder considerar debidamente los intereses del otro estado aparte si yo tengo conocimiento de cuáles son esos intereses. Y para tener conocimiento, el estado aparte, el otro estado aparte tiene que haber informado respecto a cuáles son sus actividades espaciales y cuáles son sus proyectos, ¿ya? Si no, no voy a poder saber cómo voy a poder tener en cuenta sus intereses si no los conozco, ¿ya? Un estado aparte en el tratado, si un estado aparte en el tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio terrestre, incluso en otros cuerpos celestes, proyectado por él en el futuro, o por sus nacionales, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros estados parte en la exploración y utilización con fines pacíficos, deberá celebrar consultas internacionales oportunas antes de iniciar esa actividad o ese experimento, ¿ya? Y lo mismo al revés. Si un estado aparte en el tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio terrestre, incluso en otros cuerpos celestes, proyectado por otro estado aparte, crearía un obstáculo capaz de perjudicar la actividad de exploración y utilización, incluso en otros cuerpos celestes, podrá pedir que se celebren consultas sobre ese tipo de experimento. Esto es interesante, porque en una de esas, yo pensaba el otro día, ¿qué posibilidad habría que en una de esas a lo mejor Chile pudiese, a lo mejor a través de este artículo, poder señalarle a Estados Unidos, sabes que mira, tú tienes una organización no gubernamental que me puede estar produciendo un obstáculo para mis, entre comillas, actividades espaciales. Y pongo entre comillas porque habría que ver si es que la observación astronómica, por ejemplo, de todo el norte grande, el norte chico chileno, que se produce ahí, que es el 70% de la observación astronómica mundial, si se ve obstaculizada por la actividad espacial de tener en órbita, por ejemplo, la red Starlink, ¿ya? Porque, por ejemplo, de repente se producen flashes, ¿ya? Y eso obviamente que daña la imagen
astronómica cuando se saca una foto, ¿no es cierto? Y aparece un flash, digamos, por rebote de la luz, ¿no es cierto?, solar en uno de los paneles solares de Starlink, ¿ya? A través del artículo se podría, si es que la observación astronómica se considerara una actividad espacial, yo tengo la impresión que sí. El problema es que no tengo muy claro si es que la observación astronómica es una actividad espacial verdaderamente, ¿ya? Pero es un ejemplo, por ejemplo, de cómo podríamos establecer un mecanismo de consulta respecto de una situación de obstáculo de actividades espaciales respecto de otras actividades espaciales propiamente tal. Bueno, después tenemos otra patita en la cual se desarrolla el deber de cooperación y asistencia mutua de salvamento, es el salvamento y devolución de astronautas. Como dijimos, el deber de cooperación y asistencia mutua, justamente tenemos el tratado, ¿no es cierto?, que obliga a todos los estados partes del tratado a considerar a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio extraterrestre y le prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro estado, parte o en alta mar, ¿ya? Ahí hay todo un desarrollo que lo voy a omitir, ¿no es cierto?, pero ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en base a el convenio de salvamento espacial, ¿no es cierto?, también conocido como el acuerdo de rescate, regreso de astronautas y devolución de objetos lanzados al espacio extraterrestre. Algo importante que señalar acá es el hecho que es necesario para poder aplicar este artículo del tratado y también el convenio de salvamento que estén registrados. Es decir, los astronautas y el objeto espacial a devolver o a rescatar tiene que estar registrado, porque si no está registrado, ¿cómo vamos a saber a quién hay que devolverle ese objeto espacial y cómo ese estado que no registró ese objeto va a poder exigir que le devuelvan el objeto si jamás lo registró? ¿Me entienden? Por lo tanto, para poder hacer valer esta cláusula del tratado, necesariamente los estados que realizan actividades espaciales deben registrar sus objetos espaciales, ¿ya? Y también, obviamente, en el caso de los astronautas, ¿ya? Porque si no, no hay cómo poder saber, cómo poder aplicar esta legislación de asistencia mutua, de salvamento y devolución de astronautas, ¿ya? Después tenemos el principio de responsabilidad internacional del Tratado del Espacio, que la gracia, voy a tratar de resumir un poco esto, la gracia del principio de responsabilidad internacional es que el derecho del espacio hace responsable al Estado, no solamente por sus propias actividades, sino que también por las actividades de las entidades no gubernamentales, privados, ¿ya?, que nacionales que participan, ¿no es cierto?, dentro del paraguas del Estado parte, ¿ya? Por lo tanto, dice acá que las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio terrestre, e incluso algunos de nuestros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado parte del tratado, ¿ya? Los Estados parte del tratado serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio terrestre, incluso algunos de los cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúan de conformidad con la disposición del tratado. Es decir, acá hay una extensión de la responsabilidad que es particular del derecho al espacio, a diferencia del todo el resto del derecho internacional, ¿ya? Porque además, incluso esta responsabilidad se da aun cuando haya sido autorizado o fiscalizado dicha organización no gubernamental. Dice que todo Estado parte del tratado que lance o promueve el lanzamiento de un objeto al espacio extraterrestre, incluso de otros cuerpos celestes, y todo Estado parte del tratado desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado parte en el tratado o a sus personas naturales o jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio terrestre, incluso en algunos de estos cuerpos celestes. Es decir, la responsabilidad impuesta por el artículo 7 es un mecanismo original propio del derecho al espacio, porque en lugar de requerirse un acto o un acto infraccional o una omisión del Estado, ya lo que generalmente conforma la base de responsabilidad internacional, aquí simplemente basta con señalar que hay una víctima, que hay una causalidad entre el daño, ¿no es cierto?, y el hecho que ha producido el daño, ¿no es cierto?, y ya con eso hay responsabilidad del Estado, haya o no haya el Estado sido diligente con la autorización o fiscalización respecto a la autoridad, respecto a la entidad no gubernamental. O sea, es una extensión de la responsabilidad propia del derecho al espacio, ¿ya? Entonces, el Tratado del Espacio se aleja del principio general del derecho internacional público y en lugar de ello exige a los estados hacerse cargo activamente de las actividades en el espacio terrestre de las entidades no gubernamentales que están bajo su jurisdicción. Por eso, de que el principio de responsabilidad internacional, al ser tan exigente,
implica de que los estados tengan una regulación bastante exhaustiva respecto a lo que es la autorización y lo que es la vigilancia continua de las actividades de entidades no gubernamentales. Cuestión que Chile está al debe. Chile ha avanzado en lo que es provisoriamente el establecimiento de un régimen de registro el año 2015, ¿no es cierto?, que está a cargo de la DICIN, ¿no es cierto?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, DICINAT, si no me equivoco, ya, pero no ha avanzado todavía en una legislación que, digamos, hable acerca de la autorización, del otorgamiento de licencia, de la contratación de seguros, de la supervigilancia, de la fiscalización. Chile no tiene esa normativa ya es necesario que la tenga, porque ya Chile está enviando aparatos al espacio. Estamos hablando del programa Suchai, por ejemplo. El programa Suchai hace responsable al Estado chileno si el Suchai, o sea, Dios no lo quiera, pero de repente de alguna forma uno de los componentes del Suchai, por ejemplo, le cayera a alguien, digamos, a algún extranjero en tierra, por ejemplo, Chile es responsable de eso, ¿ya? Aun cuando haya sido la Universidad de Chile la que lo lanzó, ¿ya? Por lo tanto, Chile no tiene todavía una legislación de autorización y de supervigilancia de las actividades espaciales de privados nacionales. Bueno, respecto al principio de responsabilidad por daño, los estados lanzadores están en 4 categorías: el estado que lanza el objeto, el estado que promueve el lanzamiento, el estado desde cuyo territorio se lanza el objeto espacial, el estado que opera la instalación desde la cual se lanza el objeto espacial, son también estados lanzadores, ¿ya? Esto está complementado con el Convenio de Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales, ¿ya? Y como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, también los países con actividades espaciales recurrentes, ¿no es cierto?, exigen contrataciones de seguros, responsabilidad civil y administrativa, así como indemnizaciones. Ya tenemos también el principio de registro, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado de él, ¿no es cierto?, que habla acerca, ¿no es cierto?, de que todo Estado parte del tratado, ¿no es cierto?, retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como todo el personal que vaya en él mientras se encuentra en el espacio terrestre o un cuerpo celeste, ¿ya? El derecho de propiedad del objeto lanzado al espacio terrestre, incluso los objetos que hayan descendido se construyen en el cuerpo celeste y sus componentes no sufrirá alteración mientras esté en el espacio ultraterrestre, ¿ya? Pero para eso tiene que estar registrado, ¿ya? Y en el registro, ¿qué es lo que tiene que constar? Nombre del Estado o del Estado de lanzamiento, designación apropiada del objeto espacial, número de registro, fecha y territorio local de lanzamiento, parámetros orbitales, perigeo, apogeo, periodo nodal, ¿no es cierto? Función general de la nave espacial, ¿ya? Apogeo, perigeo, y la inclinación, me estaba olvidando, la inclinación también tiene que estar dentro de la inclinación orbital, ¿ya? Ahora, deber de registro y jurisdicción, del deber de registro también opera el tema de la jurisdicción, y respecto a la jurisdicción, generalmente los países cuando hacen proyectos conjuntos celebran un convenio multilateral entre ellos, como por ejemplo pasó con el caso de la Estación Espacial Internacional, con el acuerdo entre el gobierno de Canadá, de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea, del gobierno de Japón, la Federación Rusa y el gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a la cooperación sobre la Estación Espacial Civil Internacional y el acuerdo relativo a la aplicación del acuerdo intergubernamental sobre la Estación Espacial Internacional. Acá, este acuerdo señala el artículo 5º, que de conformidad al artículo 2º del convenio sobre registro, ojo, cada asociado registrará como objeto espacial los elementos de vuelo que hayan suministrado enumerados en el anexo. El asociado europeo ha delegado esta responsabilidad a la Agencia Espacial Europea, que actúa en nombre y por cuenta de aquel. En cumplimiento del artículo 8º del Tratado del Espacio Terrestre y del artículo 2º del convenio de registro, cada asociado conservará la jurisdicción y el control sobre los elementos que registre de conformidad con el apartado primero supra y sobre el personal de su nacionalidad que se encuentre dentro o sobre la estación espacial. El ejercicio de esta jurisdicción y de este control estará sujeto a cualesquiera disposiciones pertinentes al presente acuerdo. Este es el tratado de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, dentro de la Estación Espacial hubo un caso ya, bueno, acá ese intento de homicidio que aparece ahí entre astronautas de la NASA no fue en la estación, fue en tierra. Pero respecto de, en la Estación Espacial Internacional hubo un caso de una astronauta que ingresó ilegalmente a la cuenta corriente de su marido desde la Estación Espacial Internacional y por lo tanto Estados Unidos ejerció jurisdicción en la Estación Espacial Internacional respecto a ese caso particular, ¿ya? Creo que fue justamente ella, Anne McClain. Después, jurisdicción penal dentro de la Estación Espacial Internacional, podemos ver que teniendo en cuenta el carácter único y sin precedentes de esta forma específica de cooperación internacional del espacio, Canadá y los demás estados, ¿no es cierto?, podrán ejercer jurisdicción penal. Es decir, ¿qué pasa si un astronauta mata a otro astronauta, por ejemplo? En los casos de conducta indebida que afecte la vida o la seguridad de un nacional de otro estado asociado,
o se produzca dentro o sobre un elemento de vuelo de otro estado asociado o cause daños a dicho elemento. El estado asociado del que sea nacional el presunto autor, a solicitud de cualquier estado asociado afectado, se le dará consultas con este último en relación con sus respectivos intereses para iniciar una acción penal. ¿Ya? Bueno, de todo lo que hemos hablado, básicamente igual, como ya les había dicho, Chile está obligado en este momento a generar una legislación espacial que defina un poco lo que es, digamos, la seguridad de las actividades espaciales, los procedimientos de indemnización, procedimientos de autorización, el otorgamiento de licencias, qué pasa con los seguros, la supervisión y cómo se va a fiscalizar a los organismos espaciales. Tiene que haber un organismo espacial nacional que haga esto, ¿ya? Y nada de eso Chile ha hecho. Por lo tanto, está al debe en esa materia del cumplimiento del Pacto Nacional, por lo menos de lo que es responsabilidad por daño. Bueno, y por último, otro aspecto del derecho espacial que ya habíamos adelantado y que tiene una institucionalidad y normativa aparte es la órbita geoestacionaria. Esto lo voy a omitir muy poco, yo creo que ya todos sabemos qué es lo que es la órbita geoestacionaria, ¿no es cierto? Digamos que está a 35.786 kilómetros de altura, ¿no es cierto? Y lo que debemos decir es que esta órbita geoestacionaria es un recurso espacial limitado. Es renovable, es un recurso renovable, pero es limitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un número limitado de slots dentro de la órbita geoestacionaria que se pueden utilizar. Y, son 320 estaciones satelitales parqueadas. ¿Ya? Por lo tanto, es un recurso limitado que es administrado no por la UNOSA, no por la COPUOS, no por la Asamblea General de Naciones Unidas, sino que es por la Unión Internacional de Comunicaciones, que depende de Naciones Unidas, pero tiene su institucionalidad aparte. ¿Ya? Ellos establecen las bandas de frecuencia y asignó posiciones de órbita geoestacionaria por país. ¿Ya? El uso de la órbita geoestacionaria, bueno, sirve para la meteorología, telecomunicaciones, televisión directa, navegación por internet, ¿no es cierto? Y acá tenemos las mayores frecuencias que utilizan la órbita geoestacionaria, ¿no es cierto? Y la regulación jurídica de la órbita geoestacionaria, bueno, como se establece en el Tratado del Espacio Terrestre, el espacio está abierto a la exploración y utilización de todos los estados, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad. ¿Ya? Con todo, el espacio no puede ser objeto de represión nacional, tampoco por reivindicación de soberanía, como ya lo hemos dicho. Lo mismo sucede con los slots. Los slots geoestacionarios no pertenecen a nadie, no son soberanía de nadie, ¿ya? Pero sí la Unión Internacional lo que hace es generar reglamentación, ¿ya? Y asigna las frecuencias radioeléctricas. ¿Ya? La predecesora de la UIT fue la Convención Internacional de Telégrafos del año 1865. ¿Ya? Los estados de la UIT acordaron un régimen jurídico que dice el artículo 44, vamos a leerlo, dice: se establece que los estados miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluidas las órbitas de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz, económica, de conformidad con la establecido del Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países. ¿Cuál es el problema que ha habido acá y que la UNOSA ha estado, la UNOSA ha estado preocupada? Porque entre la UNOSA y la COPUO hay divergencias con la UIT, ¿ya? Porque la UIT es como la que regula todo esto, pero la UNOSA igual obviamente está como preocupada. ¿En qué está preocupada? La COPUOS y la UNOSA expresaron la opinión de que era inaceptable que la utilización de la órbita geoestacionaria por los estados se basara en el orden de llegada, y de que por consiguiente la subcomisión, con la participación de la UIT, debía elaborar un régimen que garantizase el acceso equitativo a todos los estados a las posiciones orbitales, en particular a los estados en desarrollo. ¿Por qué dijo esto la COPUOS? Porque en realidad la UIT ha aplicado un criterio práctico, es decir, el primero que llega lo puede usar por una cantidad de tiempo determinado, ¿ya? Y es práctico, ¿por qué? Porque resulta que no todos los estados han tenido la tecnología ni el financiamiento para poder utilizar esos slots. Por ejemplo, Chile tiene que contratar, ¿no es cierto?, a otros servicios, ¿no es cierto?, la utilización de ciertos satélites, y Chile tiene asignado unos slots, ya, que está, si no me equivoco, en la 109 oeste y el 70 y algo oeste, que lo tengo por ahí, pero tiene asignado 2 slots Chile en lo que es la órbita geoestacionaria. Pero si Chile no llega a utilizar uno de ellos, perfectamente otro estado lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esos slots no son propiedad de nadie. Nadie es soberano de esos slots, porque en el espacio no hay soberanía. Por lo tanto, depende mucho del uso. Y la UIT dijo, ya, el primero que lo use, lo usa. Y hasta ahora no ha habido problema con ese criterio, pero la COPUOS está preocupada por ese criterio. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver entonces de que
están tratando de llegar a un acuerdo. El régimen jurídico podría, dice acá, vamos a ver, dice, podría haber necesidad modificando los procesos de coordinación fijados con el reglamento de comunicaciones, o sea, es decir, Copudo se está pidiendo a la OIT que modifique el reglamento de radiocomunicaciones cuando concurren las siguientes circunstancias específicas. Letra A, que en el caso de que un Estado que ya hubiera tenido acceso al recurso de la órbita y espectro, y otro Estado que no lo hubiera tenido y formularan ambos solicitudes de acceso comparables, debía tener prioridad el segundo, el que nunca ha tenido acceso, sin necesidad de seguir un proceso de coordinación. B, en el caso de que un Estado en desarrollo y un Estado desarrollado formularan solicitudes comparables de acceso al recurso de órbita y espectro al mismo tiempo, debía tener prioridad el Estado en desarrollo, sin necesidad de seguir un proceso de coordinación. Y C, en el caso de que dos estados desarrollados formularan solicitudes comparables de acceso al recurso de órbita y espectro al mismo tiempo, debía darse prioridad según el orden de llegada. O sea, ya ahí depende de la hora y el minuto, de quién lo pidió primero. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Y lo menciono. Porque para el COPUOS, la UNOS y el derecho del espacio, es muy importante de que la participación en el espacio sea en condiciones de igualdad. ¿Ya? Recordemos de que para la UNOS, para el derecho del Corpus Juris Spatialis, el espacio, ¿no es cierto?, se debe utilizar el interés y provecho de todos los países. ¿Ya? En cambio, la OIT lo que está diciendo, lo que está haciendo, por lo menos hasta ahora, es acá el primero que llega lo puede usar, ¿ya? Y si es que alguien más quiere pedir ese slot y es un país, por ejemplo, no desarrollado, va a tener que pasar por un proceso de coordinación primero para poder sacar al desarrollado de ahí, ¿ya? Por ejemplo, que un país desarrollado esté utilizando el slot 15 años, que generalmente es lo que dura un satélite geoestacionario, dura 15 años, 20 años, porque son los satélites que más duran a todo esto, ¿ya? Entonces, depende mucho de, ¿no es cierto?, del stalking, digamos, de las maniobras, digamos, para mantenerlo en el slot, ¿ya? Tiene un nombre específico eso. Entonces, hay otros países, por ejemplo, como Venezuela, que lamentablemente su satélite ya geoestacionario duró muy poco, 5 años, y tuvo que dejarlo en la órbita cementerio, ¿no es cierto? Pero otros países son muy eficientes con sus satélites geoestacionarios y están 15 años, 20 años. Entonces, ¿qué pasa si hay un país subdesarrollado que quiere acceder, que hace una propuesta y que hizo todo un esfuerzo para pagar un satélite geoestacionario, o por último para tener, digamos, un servicio ahí, y resulta que no puede hacerlo porque es un país desarrollado que ya está usando el slot 20 años, por ejemplo? Entonces la OIT dice, ahí lamentablemente el primero que llegó lo ocupa, en cambio la UNOSA está diciendo, ¿sabes qué? Oye, tienes que aplicar estos criterios, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa acá? Respecto de, se expresó la opinión entre los compromisos prácticos contraídos para garantizar el acceso equitativo a la órbita geoestacionaria y otras órbitas de situación singular en beneficio de todos. Podrían citarse en modo de ejemplo los siguientes: el acceso gratuito al sistema de determinación de la posición, GPS, GLONASS, ¿no es cierto? El acceso gratuito a una gama de datos meteorológicos, por ejemplo, la NOAA, ¿no es cierto? Meteosat, ¿no es cierto? Y eso está, ya cualquiera puede acceder incluso acá al computador. Por ejemplo, el tema de erupciones volcánicas, las inundaciones de afluentes y todo eso, el sistema COPAS-SARSAT, que también hay acceso pleno a eso, que es el de búsqueda y salvamento, ¿ya? A través de eso se atenúa un poco este hecho de el primero en llegar, mejor derecho, ¿ya? De hecho, acá está, por ejemplo, los principios que se aplican en la gestión de frecuencias y posiciones orbitales, está la gobernanza internacional, regulación técnica de la UIT, y la UNO se propone. El primero, usar el mejor derecho, prior interpore potio iure, tiempo limitado al derecho de uso y reserva de posiciones o slots para países en desarrollo. Y todo esto, lo comento, porque es un tema que está regulado un poco como aparte del Corpus Juris Spatialis, pero es interesante tenerlo en consideración, porque justamente hay que tener una visión global, ¿no es cierto?, el derecho al espacio, que abarca estas dos grandes materias en este caso. Conclusión, si bien hay una estructura consolidada de los tratados del espacio, hay situaciones que representan vacíos, por ejemplo, ya lo vimos, la explotación y uso y provecho de recursos neutrales, la definición de concepto y contradicción de intereses, ¿ya? La falta de acuerdo de limitación geográfica respecto del espacio extraterrestre, los vacíos en materia de mitigación y manejo de residuos en el cuerpo celeste, pero como ventaja se destaca el régimen extensivo de responsabilidad por daño a terceros, el énfasis en la cooperación y la paz internacional y el acuerdo en que haya ausencia de soberanías, y también hay que reconocer que hay áreas del derecho espacial que tienen institucionalidad y regulación propia muy abundante y consolidada, como las telecomunicaciones de la órbita geoestacionaria y las telecomunicaciones satelitales. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mario. Súper interesante tu exposición. Es interesante ver cómo de repente uno dice, sí, son 5 tratados, pero las implicancias de cada uno y lo que contiene, ¿no es cierto?
cuando se contrastan con lo que está pasando en el mundo y la forma en que esto avanza tan rápidamente, Mm. esto se extiende y hay mucho que ver a este respecto. Eh, no sé, ¿tienes alguna pregunta, Eduardo? Sí, bueno, excelente la presentación. La verdad que la cantidad de información es tremenda y de alguna forma refleja toda la dedicación que le ha entregado a esta, voy a decir, esta causa. Y por lo mismo quería hacer una pregunta relacionada con la Agencia Chilena del Espacio, que no existe. ¿Qué dificultades origina, esto para una opinión, la no existencia de esta agencia con el desarrollo de la industria espacial en Chile? Y llámese industria espacial aquella que podría generarse producto de las oportunidades que brinda el medio. Bueno, yo diría la primera es el tema de la contraparte técnica, ¿ya? Por ejemplo, muchas agrupaciones, asociaciones no gubernamentales y también agencias internacionales, cuando buscan en Chile quién es la contraparte técnica, tienen confusión, tienen problemas. De hecho, por ejemplo, a Chile, de hecho, la Asociación Chilena del Espacio ha tenido que, en cierta manera, tratar de cumplir un poco esto, y digo cumplir entre comillas porque trata de hacerlo dentro de sus atribuciones como organización persona jurídica, civil, natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, celebrando acuerdos, por ejemplo, con la Agencia Espacial Ucraniana, por ejemplo, que en realidad eso le correspondería a una agencia chilena del espacio, sería la Agencia Chilena del Espacio, una institución gubernamental, es la que tendría que celebrar un acuerdo con la Agencia Espacial Ucraniana. Y en cambio acá una persona jurídica, o sea, civil, se ha tenido obligada, o sea, se ha visto, digamos, ha tomado la iniciativa para poder de alguna manera no perder ese contacto, porque Chile al final está perdiendo contacto, pierde contacto, posibilidad de poder hacer convenios con la Agencia Espacial Ucraniana, o por ejemplo con la Agencia Espacial Israelí, por ejemplo, se pierde contacto. Entonces, tengo la impresión de que esa es una primera consecuencia, ¿ya? Ya. Y que de alguna manera a Chile ha tratado de alguna manera poder suplir esto, que no le corresponde, pero lo ha tratado de hacer, ¿ya? Es decir, esta contraparte técnica, ¿ya? Que es sumamente relevante en materia de derecho internacional espacial, las contrapartes técnicas. Después, después lo otro es que al no haber agencia espacial chilena, tampoco se ha podido de alguna manera desarrollar lo que es la legislación nacional en cuanto a lo que es la autorización, fiscalización y supervigilancia de las actividades espaciales chilenas. Y por lo tanto, en el futuro, si es que hubiese una mayor cantidad de actores privados chilenos que accedieran al espacio, el resto de los países como que estaría observando y diría, bueno, y parece que en Chile hay un laissez-faire. Parece que como nadie controla esto, cualquiera puede subir y, al espacio cohete. Por ejemplo, Suchai, por ejemplo, el Suchai, que yo espectacular ha sido el programa de la Universidad de Chile, pero ¿a quién le pidió autorización para poder, digamos, hacer una órbita? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo un registro, el DICIN envió el registro al secretario general, dijo, sabes que nosotros informamos de que va a estar el Suchai, ¿no es cierto?, que ya regresó, ¿no es cierto?, a la atmósfera hace poco, va a estar, ¿no es cierto?, en el espacio. Pero ¿quién supervigiló eso? ¿Quién autorizó? ¿Quién lo fiscalizó? Entonces, otros países podrían mirar con temor a que dirían, ¿sabes qué? A una falta de institucionalidad en Chile, la verdad que no me da mucha confianza el tener pactos con Chile o el tener, ¿me entiendes? Entonces, es complejo. Yo diría que cada vez se está siendo más urgente la necesidad de una agencia espacial, básicamente por el tema de la falta de contraparte técnica, la falta de una institucionalidad que autorice y fiscalice. ¿Qué pasa con el licenciamiento? ¿Qué pasa con los seguros? Todo eso queda en el aire. O sea, la Agencia Espacial Chilena va de la mano con la generación de una ley espacial respecto de la regulación de actividades espaciales chilenas como Estado lanzador. Eso para mi juicio es lo más importante. Ya, ok. Y la última pregunta que tengo es respecto a los slots para los satélites geoestacionarios. ¿Cuánto es el tiempo prudente en el cual se le puede abordar a Chile aquellos que se supone que son para nosotros? Bueno, un satélite geoestacionario depende mucho de su vida útil, depende mucho de la habilidad que tengan el grupo que lo esté controlando desde tierra, el segmento terrestre, ya especialmente por las maniobras que hay que hacer Sí, de corregimiento de órbita. Ya, en el caso claro. de Chile, por ejemplo, si uno ve lo que ha hecho el Grupo de Operaciones Espaciales con el FASAT Charlie, que un satélite de 5 años de órbita baja lo ha hecho durar 12 años, ya gracias a una buena gestión de las baterías. Claramente para Chile estamos hablando que una órbita geoestacionaria con ese tipo de experiencia, con ese tipo de habilidad, podría tener un satélite geoestacionario unos 30 años.
en órbita geoestacionaria con un buen equipo, como lo ha hecho la FACH ya con el FASAT Charlie con una órbita baja. Creo que 30 años para Chile sería interesante que Chile pudiese tener un proyecto a 30 años de satélite geoestacionario en un slot, digamos, pedirlo, digamos, a la UIT. Ok, muchas gracias, No, Rodrigo. muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mario, pues, y agradecemos la intervención de la Coronel Tovar, del profesor Navarro y de nuestro abogado Mario Esquivel, que han otorgado a este cierre de mes de la aeronáutica, ¿no es cierto? Una bajada a la realidad que nos muestra un poco dónde está nuestro marco regulatorio, hasta dónde podemos y qué es lo que nos falta para poder seguir avanzando, ¿no es cierto? Y entrando en todo este tema que se nos abre, dadas las oportunidades que está habiendo a nivel internacional, las oportunidades que se nos abren de participar, de ser partícipes de todo lo que se está haciendo en torno a la exploración espacial, a la astronomía, que incluso hoy día ya no es solo de tierra, sino que también desde el espacio, etcétera. Y que bueno, todo esto tiene que ser regulado y hay que partir por ahí. Tal vez hay que partir por ahí, ¿no es cierto? En paralelo tenemos que tener la legislación apropiada y tener el capital humano para poder desarrollar, ¿no es cierto?, todas estas tecnologías y poder meternos realmente en el avance espacial. Así que muchas gracias a todos ustedes y bueno, don Eduardo, estamos terminando.